Estado de flujos de efectivo. Recordemos que el estado de flujos de efectivo es uno de los estados financieros básicos que deben elaborar las empresas. Recordemos cuáles son esos estados financieros básicos. Tenemos primero el estado de situación financiera, segundo el estado de resultados, tercero el estado de cambios en el patrimonio y como cuarto estado financiero tenemos el estado de flujos de efectivo. En este video vamos a conocer algunos conceptos básicos del estado de flujos de efectivo, los cuales son necesarios para que llevemos a cabo el desarrollo de algunos ejercicios. Entonces, empecemos por definir qué es un estado de flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Aquí nos está diciendo entonces de dónde proviene el dinero y en qué se va a aplicar ese dinero, en qué no lo vamos a gastar. Y también nos menciona la clasificación de unas actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Es decir, que al interior de cada una de estas actividades se van a presentar unos orígenes y unas aplicaciones. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del estado de situación financiera que inciden en el efectivo. Significa entonces que para poder llevar a cabo la elaboración de este estado de flujo de efectivo se deben determinar primero unas variaciones, es decir, unos cambios entre dos estados de situación financiera en relación un periodo del otro. Entonces, si tomo el estado de situación financiera del año 2017 comparado con el año 2018, entonces se podrán determinar unas variaciones, unos cambios, los cuales constituyen insumo necesario para la elaboración de este estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo tiene un objetivo general, por supuesto. ¿Qué nos dice el objetivo general? Su objetivo es precisamente determinar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo la realización de sus proyectos de inversión y de expansión. Entonces se hace necesario identificar cuál es esa capacidad que tiene la empresa para poder generar el efectivo que necesita y de esa misma manera poder cubrir una serie de compromisos, una serie de obligaciones durante el periodo respectivo. De igual manera tenemos unos objetivos específicos, los cuales hacen referencia a lo siguiente. Primero, suministrar a los usuarios de la información financiera las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo. Segundo, conocer las necesidades de liquidez que tiene una entidad. Tercero, suministrar información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo. Y cuarto, clasificar los flujos de fondo del periodo en actividades de operación, inversión y financiación. Significa entonces que con base en la información que presente una empresa en relación al estado de flujos de efectivo, los diferentes usuarios de la información van a poder conocer estos diferentes aspectos, van a poder saber cuál es el flujo de efectivo, la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo para poder llevar a cabo el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. También pueden conocer a través de la información que presenta este estado financiero sobre las necesidades que tiene esa entidad, asimismo como suministrar información sobre la trazabilidad, el histórico en cuanto cuál ha sido el comportamiento de la empresa en esa capacidad de generar efectivo. Y por supuesto, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, al interior de la estructura de ese flujo de
de efectivo, entonces vamos a conocer o a trabajar más bien unas actividades relacionadas con la operación de la empresa, con la inversión y la financiación. Estructura del flujo de efectivo. Al interior de la estructura del flujo de efectivo, entonces vamos a tener estas operaciones, unas actividades de operación, unas actividades de inversión y unas actividades de financiamiento, y cada una de estas actividades van a estar directamente relacionadas con los elementos del estado de situación financiera. Recordemos que el estado de situación financiera está compuesto por unos activos debidamente clasificados en corrientes y no corrientes, unos pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, y también el patrimonio. Entonces, en relación a esos elementos del estado de situación financiera, vamos a asociarlos a estas actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, aquí tenemos el siguiente esquema donde podemos identificar cada una. Me disculpan que me adelanté un poco. Vamos a poder identificar y clasificar esas actividades según los elementos del estado de situación financiera. Entonces tenemos, repetimos nuevamente, actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces empecemos a identificar claramente para que podamos hacer un ejercicio más adelante de una manera más didáctica y más comprensiva lo siguiente, y es que lo que tiene que ver con el activo corriente y los pasivos corrientes siempre lo vamos a clasificar en actividades de operación. Si usted se encuentra con unos clientes, con unos inventarios, con unas inversiones en el corto plazo, unas obligaciones financieras en el corto plazo, un pago a proveedores, un pago por salarios, de esas cuentas por corresponder a un corto plazo, entonces se van a clasificar en actividades de operación. Entonces, recordemos, activo corriente y pasivo corriente van a corresponder a actividades de operación. Cuando ya nos referimos al activo fijo, lo que son la propiedad, planta de equipo, también incluso se tienen en cuenta los intangibles, entonces lo vamos a relacionar directamente con las actividades de inversión. Y ya cuando nos referimos a los pasivos no corrientes y al capital contable, entonces las vamos a relacionar directamente con las actividades de financiamiento. ¿Por qué de financiamiento? Porque esta es la forma como se financia la empresa en un determinado momento. Por ejemplo, una obligación con el banco en el corto plazo, entonces de esa forma es que se puede llegar a estar financiando la empresa. El capital contable compuesto en una de sus cuentas por los aportes de los socios, entonces de esa forma es que también se está financiando la empresa. Un socio aporta su capital y con ese capital se inician operaciones, entonces esa es una parte de financiación por parte de la empresa. Son entonces de esta manera como se relacionan cada uno de los elementos del estado de situación financiera con la clasificación de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, cuando se esté elaborando el estado de flujo de efectivo, se van a tener en cuenta este tipo de actividades. Tener en cuenta lo siguiente en relación de lo que acabamos de explicar. Primero, es que tanto el pasivo corriente como el activo corriente siempre van a ser actividades de operación. Recordemos que los activos corrientes van a respaldar los pasivos corrientes y por eso tienen una relación directa, y en ese sentido es que se clasifican como actividades de operación. Segundo, excepto los saldos de caja y bancos, los cuales corresponden a saldos de control. Si bien es cierto, estas dos cuentas, y las cuentas del efectivo más bien, corresponden a actividades de operación por estar dentro de los activos corrientes, pero en el momento en que estoy estableciendo las variaciones no se tienen en cuenta
porque tienen la función de control. Al terminar de realizar el estado de flujo de efectivo, el resultado que me dé ese estado de flujo de efectivo lo voy a comparar con el saldo de efectivo que tenga la empresa al final del periodo. Entonces, por eso es que se les conoce como cuentas control dentro de ese estado de flujos de efectivo. Tercero, todo lo que tiene que ver con activo fijo o propiedad, planta de equipo también constituyen las actividades de inversión. Aquí no estamos mencionando los intangibles, pero los intangibles también hacen parte de las actividades de inversión. Cuarto, la empresa invierte en un activo fijo, esperando lógicamente que ese tipo de activo, la propiedad, planta de equipo, los intangibles, le generen que unos activos corrientes. Si usted compra una maquinaria, y si usted compra propiedad, planta de equipo, espera que esa propiedad, planta de equipo le genere unos ingresos, ya sea por concepto de generación de mercancía que va a estar disponible para la venta y cuando se venda la va a generar un efectivo. Quinto, se considera el pasivo no corriente y el capital contable como actividad de financiamiento. Ya lo habíamos indicado. Si la empresa adquiere una obligación financiera con un banco, si lo hace es porque necesita financiar algunas de sus actividades. El capital contable, cuando se constituye la sociedad, cuando se constituye la empresa, unas personas aportan su capital y precisamente esos aportes son los que la empresa va a utilizar para iniciar sus operaciones, con los que se va a financiar inicialmente. ¿Y cómo es esto? Algunos dirán que el pasivo no corriente también es financiamiento. No, la respuesta es no, porque este tipo de pasivos siempre se utiliza para cubrir o respaldar el activo corriente. Entonces, el único que es una actividad de financiamiento es el pasivo no corriente, es decir, aquel que es considerado a largo plazo. El pasivo corriente, al estar financiado por el activo corriente, está en la misma línea, razón por la cual se clasifica como una actividad de operación. Hablemos ahora de las aplicaciones del dinero. Para efectos de las aplicaciones del dinero, entonces nos vamos a referir a algo que se conoce como el origen y la aplicación. ¿Qué significa el origen? Va a representar todas aquellas entradas de efectivo y la aplicación va a representar todas aquellas salidas de dinero. Significa entonces que si un activo disminuye es porque dio lugar a un origen, ¿sí? Hubo una entrada de dinero. Y si ese activo aumenta es porque dio lugar a una salida de efectivo, es decir, a una aplicación. Si el pasivo y el capital aumentan es porque dio lugar a una entrada de efectivo, y si ese pasivo y ese capital disminuyen es porque dio lugar a una aplicación. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué si hay una entrada de dinero el activo disminuye? Sí, porque es que a lo que tenemos que hacer referencia es ¿qué fue lo que me originó la entrada de efectivo? Por ejemplo, si usted tiene unos inventarios dentro de sus activos corrientes y esos inventarios disminuyen porque fueron necesarios disminuirlos para poderlos vender, es decir, el activo disminuyó, el inventario disminuyó en existencias para poderlos vender y esa disminución me generó una entrada de dinero, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el pasivo. El pasivo aumenta si adquiero una nueva obligación con el banco o con proveedores, entonces significa que se está presentando una entrada de efectivo a mi cuenta bancaria o a mi cuenta de ahorros. ¿Producto de qué? Producto de la entrada de dinero. Y ya cuando cancele esa obligación hay una salida de efectivo, por lo tanto hay una aplicación.
Entonces esa es la dinámica como se debe entender las aplicaciones del dinero, que las entradas de efectivo representan un origen y las salidas de efectivo representan una aplicación, y cada una de ellas en su interior tiene una dinámica diferente. ¿Qué es el origen? Ya lo habíamos mencionado, se refiere al efectivo que entra a la empresa. Por eso se llama origen. ¿Cuál es la causa? ¿Qué fue lo que originó la entrada de ese dinero? ¿De dónde proviene el dinero? Les hacía alusión o les refería el ejemplo en cuanto a la venta de mis inventarios que me generan una entrada de efectivo, o también cuando tengo una cuenta de clientes, si ese cliente me paga, disminuye el activo y me genera una entrada de efectivo. Ese también podría ser otro ejemplo. ¿Qué es una aplicación? Se refiere a en qué aplico el efectivo, en qué se está gastando el dinero. Entonces también les comentaba el siguiente ejemplo. Si la empresa adquiere un préstamo con proveedores, adquiere mercancía de crédito, entonces significa que se le está aumentando el pasivo, y cuando pague ese préstamo o esa mercancía de crédito a los proveedores, está generando una aplicación, está gastando el dinero, está cubriendo esa obligación. Insumos necesarios para elaborar el flujo efectivo. Lo mencionamos también en un inicio. Estos son los 3 insumos que se necesitan para poder llevar a cabo el estado de flujos de efectivo. Primero, los estados de situación financiera de los 2 últimos periodos, los cuales son necesarios para poder establecer las variaciones entre el uno y el otro, y esas variaciones constituyen también herramienta indispensable para poder elaborar ese estado de flujo de efectivo. Segundo, el estado de resultados del último periodo también me va a reportar información importante para realizar este estado de flujo de efectivo, y las notas explicativas a los estados financieros. ¿Y por qué las notas explicativas a los estados financieros? Porque es que al interior de estos estados financieros puede existir información que necesito para la elaboración del estado de flujos de efectivo y que no es tan evidente. Entonces las notas explicativas me van a presentar un mayor detalle de ese tipo de situaciones que en algún momento puedo llegar a necesitar. Métodos de flujos de efectivo. Para poder llevar a cabo el estado de flujo de efectivo, conocemos 2 métodos de reconocido valor técnico, el método directo y el método indirecto. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo por el método directo? Dice que consiste básicamente en rehacer el estado de resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación. Entonces se van a tener en cuenta todas esas operaciones que generaron flujo de efectivo clasificado en cada una de las actividades de operación, de inversión y financiamiento. ¿Cuáles fueron los orígenes de ese efectivo y cuáles fueron las aplicaciones de ese efectivo en cada una de las actividades? Pero eso sí, tomando como punto de referencia el estado de resultados. Y aquí tenemos el procedimiento que se debe tener en cuenta para la elaboración de ese estado de flujo de efectivo. Aquí estamos mencionando algunas cuentas, no significa que estas son las que siempre deben estar presentes en esa estructura del estado de flujo de efectivo, no, simplemente han sido tomadas como ejemplo. Entonces aquí tenemos primero flujo de efectivo de las actividades de operación. Información necesaria: recaudo de clientes, cuánto originó el recaudo de clientes y en qué fue aplicado. En el literal A hace referencia a los orígenes y el literal B hace referencia a las aplicaciones. Se me olvidó colocar aquí pues
el título de cada columna, pero estos son los orígenes y estas son las aplicaciones, las entradas y las salidas de efectivo. De ese recaudo de clientes en que se aplicó, se utilizó para financiar pagos laborales, pagos a proveedores, pagos de gastos, pagos de costos, pagos de impuestos y pagos de gastos financieros. Recordemos que si estamos haciendo referencias a las actividades de operación es porque están directamente relacionadas con los activos y los pasivos corrientes. Entonces aquí sumo todas las entradas y tenemos la sumatoria de las entradas, que sería el total de recaudo clientes, y la sumatoria de todas las aplicaciones, y se establece la diferencia, efectivo generado en estas actividades. ¿Cuál es el resultado entre A y menos B? Si A es mayor que B, entonces tenemos un flujo de efectivo positivo, o si B es mayor que A, entonces tenemos un flujo generado en estas actividades de forma negativa. Entonces recordemos, actividades de operación. También se hace la clasificación para las actividades de inversión. De igual manera, citamos algunas cuentas como ejemplo únicamente, pueden ser otras, y asimismo, como en el anterior, tenemos una columna A y una columna B, orígenes y aplicaciones, y nos muestra esta información que la empresa presentó un flujo de efectivo por venta de inversiones y por la venta de un vehículo usado, ¿sí? Entradas, y que fue aplicado en la compra de maquinaria y en la compra de muebles en series. Salidas, la sumatoria de las entradas y la sumatoria de las salidas. De igual manera se establece la diferencia entre las entradas A y las salidas B, y nos dice que ese resultado corresponde al efectivo generado en estas actividades de inversión. Si el valor que nos queda como saldo corresponde a entradas, al dinero que nos entró, entonces es un valor de efectivo generado en forma positiva, y si B es mayor que A, entonces sería un saldo negativo. Nota: es importante revisar las notas a los estados financieros, ya que estos nos suministran información relacionada con el efectivo que se ha recaudado por la venta de activos de inversión y la destinación que se le dio a dicho efectivo. Tenga en cuenta que estos valores son producto también de las variaciones. Si algo que se me olvidaba comentarles es que todos los valores que tenemos acá, los valores que presentan este estado de flujo de efectivo, ha sido producto de las variaciones de haber tomado el estado de situación financiera del periodo 1 versus el periodo 2. Entonces esos valores son los que se ponen acá. Las variaciones no es tomar directamente los valores del estado de situación financiera y colocarlos acá. No, se debe establecer la variación entre un periodo y el otro periodo. Y de igual manera las notas, como ya lo habíamos indicado, las notas a los estados financieros nos suministran información que a simple vista no puedo ver en los estados de situación financiera. Entonces, estas notas nos van a poder mostrar en detalle algunas situaciones que merecen ser incluidas dentro del procedimiento del estado de flujo de efectivo. Entonces ya tenemos el flujo de dos actividades, actividades de operación, actividades de inversión. Vamos a mirar ahora entonces las actividades de financiación. De igual manera, entradas A, salidas B, orígenes y aplicaciones, y nos muestra esta información que la empresa presentó unas entradas por la capitalización mediante emisión de acciones. La empresa necesita financiarse, razón por la cual emitió nuevas acciones, entró dinero, y también vendió unos bonos, entró dinero. ¿Y para qué la utilizó? ¿En qué la aplicó? En el pago de unas obligaciones financieras y en un pago de participaciones. Sumamos las entradas orígenes y sumamos las salidas aplicaciones. Efectivo generado en estas actividades, si me da positivo al establecer la diferencia entre A más B, entonces estas actividades generaron un flujo de efectivo en actividades de financiación positivo, y si
el B es, si el resultado de B me queda como saldo acá negativo, entonces el efectivo generado fue negativo. Muy bien, una vez entonces establecidas el flujo de efectivo en cada una de estas actividades de operación, de inversión y de financiación, los totales, ¿sí? Las diferencias en cada procedimiento, la sumo, ¿sí? Me puede dar negativo o positivo, el cual tendrá que ser comparado con el efectivo que se encuentre en ese momento en los libros de la empresa. Este saldo debe coincidir con los saldos de la cuenta de variación del efectivo en los libros de contabilidad, que está representado en las cuentas de caja y en la cuenta de bancos. Entonces, si da igual, significa entonces que el proceso fue realizado de manera correcta. Entonces, recordemos que inicialmente habíamos dicho de que la cuenta de caja son cuentas control mediante la cual puedo establecer si realmente la aplicación o el desarrollo de ese estado de flujo de efectivo se hizo de manera correcta. Es decir, que el saldo que me reporte el consolidado de las tres operaciones sea igual al saldo que me reporte el efectivo en los libros de contabilidad al final del periodo producto de las variaciones. Miremos entonces ahora el otro método indirecto. Dice que para llevar a cabo el estado de flujos por el método, estado de flujos de efectivo por el método directo, se debe partir de la utilidad arrojada por el estado de resultados para que luego se pueda depurar hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad al final del periodo, así como acabamos de mencionar también en el método directo. Siguen siendo entonces los saldos de efectivo unas cuentas control sobre las cuales tendrá que compararse el resultado de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Pero algo muy importante en este método indirecto es que se debe partir de la utilidad arrojada en el estado de resultado. Entonces miremos esa estructura del flujo. De igual manera entonces partimos de la clasificación de las actividades en operación, en inversión y en financiación, y cada una de ellas va a tener también un movimiento, unas entradas y unas salidas, unos orígenes y unas aplicaciones, pero eso sí, tal como lo habíamos indicado en el concepto del método indirecto, es que se parte de la utilidad, presentada en el estado de resultados, y a eso se le van a sumar unas cuentas control por concepto de depreciaciones, amortizaciones, ingresos por recuperaciones, ingresos recibidos por anticipado, hacen parte de estas actividades de operación, pero como control, y empezamos entonces a restar, a sumarle las que realmente generaron efectivo. Tenemos aquí algunas cuentas también a manera de ejemplo, ¿sí? Me disculpan que me adelanté un poco, quería bajar la pantalla aquí un poquito para visualizar el total. Ya aquí está. Bueno, muy bien, entonces esta empresa generó algunas entradas de efectivo de la siguiente manera, producto de las variaciones. Recordemos, estos valores son productos de las variaciones entre el estado de situación financiera del periodo 1 y el periodo 2. Y una vez llevado a cabo el proceso de variaciones, se identificó de que las obligaciones laborales representan un origen por determinado valor, de igual manera los impuestos por pagar representan un origen, las cuentas por pagar otro origen, disminución de inventario representan un origen, ¿sí? Y hubo unas aplicaciones en las cuentas por cobrar. Totalizo entonces los orígenes y totalizo las aplicaciones, establezco la diferencia entre los orígenes y las aplicaciones, y de acuerdo al resultado de este saldo, si es negativo o positivo, entonces puedo establecer el efectivo generado en estas actividades, ya sea positivo o sea negativo.
Recordemos, estos valores que tenemos acá en los orígenes y en las aplicaciones no son valores que se toman directamente del estado de situación financiera, son valores que ya han sido sometidos a un proceso de variación. Cuando estemos haciendo los ejercicios podemos identificar cómo se lleva a cabo ese proceso de variación. Asimismo, tenemos una clasificación de las actividades de inversión. De igual manera, unos orígenes A y unas aplicaciones B. Tomamos como ejemplo estas cuentas. La venta de inversiones y la venta de vehículo usado me generaron origen, y la compra de maquinaria y la compra de muebles esenciales me generaron aplicaciones. Sumo orígenes, sumo aplicaciones, establezco diferencia entre orígenes y aplicaciones y me da como resultado el efectivo generado en estas actividades, ya puede ser negativo o positivo. También hago lo mismo con las actividades de financiación, flujo de efectivo de las actividades de financiación, entradas orígenes, salidas aplicaciones. ¿Qué orígenes me reflejó las actividades de financiación? Capitalización mediante emisión de acciones, entrada de dinero, venta de bonos, entrada de dinero, orígenes, y en qué lo apliqué, en qué lo gasté, pago de obligaciones financieras y pago de participaciones. Sumo orígenes, sumo aplicaciones, establezco diferencia entre origen y aplicación y me genera el efectivo de este tipo de actividades, ya sea positivo o sea negativo el saldo. Una vez que se han determinado los saldos de cada una de estas actividades de operación, inversión y financiación, las consolido, ¿sí? Las sumo, total flujo generado por estas actividades, el cual tendrá que ser comparado de igual manera como lo indicamos en el estado de flujos método directo, tendrá que ser comparado con los saldos que se encuentran en efectivo en los libros de contabilidad, y de esa forma se puede identificar si el proceso de elaboración de ese estado de flujo de efectivo es correcto. Bueno, mis amigos, este es toda la explicación en relación a la parte teórica del estado de flujo de efectivo. En próximos videos vamos a ver los ejercicios tanto de flujo de efectivo método directo como de flujo de efectivo de método indirecto. Entonces, haciendo los ejercicios lo vamos a entender mucho mejor. Como siempre, invitarlos para que dejen sus comentarios y también para que se suscriban al canal, y así pueden recibir en tiempo real la información que de manera permanente se está subiendo a dicho canal. Muchas gracias por su atención.